Bien, resolvamos ahora el problema 5 y 6. Para el problema 5 he tratado de graficar por aquí la situación en la parte derecha. Y en el problema 6 pues vamos a ver, ¿no? Vamos a comparar las presiones en diferentes puntos, ¿no? En cierto líquido. Bueno, aquí debo de hacer una corrección, porque aquí me parece que la densidad de mar es centímetro cúbico, ¿no? Bien, bueno, si leemos la situación 5, ¿verdad? Nos menciona un buzo, ¿cierto? Que está realizando sus actividades, ¿sí? Y se encuentra, ¿verdad? En agua de mar, ¿no? A una profundidad de 50 metros. ¿Okay? Entonces, más o menos lo graficamos por aquí. Y nos piden determinar, ¿verdad?, la presión que experimenta el buzo. Entonces, nos piden determinar la presión que experimenta el buzo. Bueno, si nos encontramos, ¿verdad?, en ese punto donde está el buzo, ¿verdad?, de alguna forma, la presión que experimenta el buzo va a ser equivalente a la presión de agua de mar, ¿cierto? La presión de agua de mar, ¿verdad? Más, ¿verdad?, la presión atmosférica. De alguna forma, habíamos dicho que la atmósfera, ¿cierto?, también ejerce presión, ¿no? Entonces, más la presión atmosférica. Y bueno, la presión atmosférica la conocemos, ¿no? Es aproximadamente 100.000 pascales, ¿no? 100 kilopascales. Bueno, entonces vamos a calcularlo, ¿no? Esto ya lo hemos visto, así que vamos a calcularlo, ¿no? La presión de agua de mar, bueno, acá nos dan la densidad, ¿no? Recuerden que la presión es densidad por gravedad por la altura, ¿no? O la profundidad que me encuentre en el líquido. Entonces, la densidad, ¿verdad?, del agua de mar es de 1,2 gramos por centímetro cúbico. Pero ya habíamos visto también en videos anteriores, ¿no?, de forma práctica, pasar de gramo por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, ¿verdad?, es solamente multiplicar por 1000, ¿no? Entonces, si a 1,2 lo multiplicamos por 1000, vamos a obtener 1200, ¿no? Entonces sería 1200. La idea es que las unidades, ¿verdad?, estén en el sistema internacional, ¿no? Entonces tenemos 1200 por la gravedad, que es 10, por la profundidad, que es 50 metros, ¿no? Muy bien. Le sumo la presión atmosférica, que es 100 kilopascales, o sea, 100.000, ¿no? Muy bien. Bueno, al multiplicar, ¿verdad? Acá podemos multiplicar 5 por 12, eso es 60. Y le añadimos 1, 2, 3, 4 ceros, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4. Bien. Y le sumamos 100.000, ¿no? 100.000 kilopascales. Bueno, 600.000 más 100.000, eso es 700.000, ¿no? 700.000. Y como hablamos de presión, hablamos de newton por metro cuadrado, ¿no? Y aquí es donde vamos a hacer el cambio de variable, ¿no? Porque si vemos, ¿verdad?, nos piden determinar la presión, ¿verdad?, en newton por centímetro cuadrado. Entonces, la idea es cambiar este metro cuadrado por centímetro cuadrado. Bueno, vamos a recordar. Entonces, como quiero simplificar el metro cuadrado, recordemos que en un metro cuadrado eh, tenemos, ¿verdad?, 100 centímetros al cuadrado, o sea, 10.000, ¿no? 100 al cuadrado es 10.000, ¿no? Sí, 10.000 centímetros cuadrados. Bueno, hacemos la simplificación. Por aquí simplificamos metro cuadrado por metro cuadrado. Y quitamos los ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4. Dividimos entre 10.000. 1, 2, 3, 4. Dividimos entre 10.000. Obteniendo entonces, por lo tanto, que la presión que experimenta el buzo es de 70 newton por centímetro cuadrado, ¿no? Por centímetro cuadrado. Newton por centímetro cuadrado. Por lo tanto, la clave sería la letra B, ¿no? Bien. Pasemos entonces ahora al problema 6, ¿no? Tenemos un líquido y nos piden determinar la presión en el punto B. Si en A la presión es 40 kilopascal. Y nos dan la densidad del líquido en gramo por centímetro. Acá también sería centímetro cúbico, ¿no? Bien. Ok. Entonces, de alguna forma, el dato que nos dan nos va a servir para hallar la presión en el punto A. Entonces, usemos el dato. En A, entonces vamos a ver, ¿no? La presión en A dice que es equivalente a 40 kilopascal. Pero bueno, la presión en A es la densidad, ¿cierto?, del líquido por la gravedad, por la profundidad que me encuentro, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces, reemplazando tendríamos la presión en A, nos dicen que es 40 kilopascal, o sea, 40.000. La densidad del líquido es 0,8 gramos por centímetro cúbico, pero podemos pasarlo a kilogramo por metro cúbico multiplicándolo por 1000, ¿no? Entonces tendríamos 800, ¿no? Sí, no, 800 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que es 10, y por la profundidad, que no la conozco. Bueno, dividimos entre 10, dividimos entre 10. Dividimos entre 100, dividimos entre 100. Tenemos entonces que 8 veces h, ¿verdad?, es 40, es equivalente a 40. Por lo tanto, me doy cuenta que la profundidad es de 5 metros, ¿no? 5 metros. O sea que la profundidad aquí, la profundidad, ¿verdad?, en la que se encuentra el punto A, es de 5 metros. Entonces, si entre A y B hay una distancia de 1,5, la diferencia será de 3,5 metros, ¿no? Entonces, eso significa que el punto B está a una profundidad de 3,5. Bueno, el gráfico como que no ayuda a ver esto, ¿no? Porque, bueno, 3,5 debería ser más largo, ¿no?, que 1,5. Pero bueno, la idea es que el punto B está a 3,5 metros de profundidad, ¿no? Para eso nos ayuda el dato, ¿no? Entonces, de alguna forma ya podemos calcular lo que nos piden. Nos piden la presión en el punto B. Entonces, vamos a ver. Sería aquí, ¿no? El punto B sería la presión
en B será equivalente a la densidad del líquido por la gravedad, por la profundidad a la que me encuentre, ¿no? Muy bien, bueno, la densidad del líquido es 0,8 gramos por centímetro cúbico, pero le hemos cambiado a 800 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Multiplicándolo por 1000, ¿no? Bien, por 10, y la altura sería 3,5 metros, ¿no? Bien. Bueno, aquí multiplicando 10 por 3,5, eso es 35, y 35 por 8 sería 8 por 5 es 40, llevo 4, 8 por 3 es 24, más 4 que llevo, 28. Y le añado los dos aquí. Entonces tendría 28.000, ¿no? Sería 28 kilopascales, ¿no? Bueno, la clave entonces de la presión que presenta en B sería la clave D. Bien, resolvamos el problema 7 y 8. Y si observamos, ¿verdad?, los gráficos, vemos que ahora nos encontramos en situaciones en las que se van a presentar prensas hidráulicas, ¿no? En este caso, ¿verdad? Seguramente hemos visto, ¿no?, en clase, seguramente se ha visto que en este tipo de situaciones lo que se aconseja, ¿verdad?, es analizar los niveles, ¿no? Es decir, la altura a la que se encuentran ciertos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si observamos en la situación 1, acá hay una línea de referencia, ¿no? Entonces, de alguna forma tengo que trazar así líneas de referencia y recordar que para un mismo fluido, ¿verdad? O sea, para un mismo líquido, eh, a una misma altura, las presiones son equivalentes, ¿no? Entonces, de alguna forma es lo que vamos a usar, ¿no?, en el problema 7 y el problema 8. Muy bien, usemos eso. En el problema 7 tenemos dos fluidos. Dice que el fluido 1 es alcohol, entonces vamos a representar el alcohol de alguna forma. Entonces, todo este fluido 1, ¿cierto?, es alcohol, entonces todo esto es alcohol. Bien. Nos pide determinar la altura de la columna de mercurio. Ok, entonces eso significa que este líquido de aquí corresponde a mercurio, por encima del punto A. Bueno, veamos a qué altura se encuentra, ¿no? Muy bien, la altura de la columna de mercurio. Genial. Entonces, de alguna forma vamos a hallar esta altura. Bien, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Para un cierto líquido, a una misma altura o a un mismo nivel, ¿verdad?, las presiones tienen que ser las mismas. Entonces, ya, vamos a llamar a este punto B y a este punto, bueno, ya es A. Entonces, la presión en B tiene que ser equivalente a la presión en A. Bien, entonces, eso es lo que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, la presión en B, ¿ok? Y bueno, acá no nos mencionan, ¿verdad?, si la prensa hidráulica está sellada o si no, está sellada. Sí, sí está sellada. Bueno, entonces la idea es, vamos a calcular, ¿verdad?, la presión en B y de esa forma vamos a determinar la presión en A y de esa forma vamos a calcular, ¿verdad?, la altura, ¿verdad?, de mercurio. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo desarrollarlo, ¿no? Entonces la presión en B será equivalente a la densidad del líquido por la gravedad, por la profundidad, ¿no?, o altura a la que me encuentre. Entonces, si observamos, la densidad del líquido, como es alcohol, está en gramo por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, eso significa que debo multiplicarlo por 1000, ¿no?, para pasarlo a kilogramo por metro cúbico. Entonces, si lo multiplico por 1000, 0,68 por 1000 sería 680, ¿no? Entonces tendría 680 kilogramos por metro cúbico por gravedad, por la profundidad, y bueno, la profundidad es de 80 centímetros. Pero recordemos que debemos de usar, ¿verdad?, el sistema internacional, ¿no? Entonces pasamos a 0,8 metros, ¿no? Por lo tanto, tendría 0,8 metros. Y eso equivalente a la presión en A. Bueno, 10 por 0,8 es 8, ¿verdad? Y 8 por 68 es 8 por 8, 64. Llevo 6, 6 por 8 es 48, más 6, 54. Muy bien, y le aumento el 0. Sería 5.440 pascales, ¿no?, la presión en A. Muy bien. ¿Eso qué significa? Eso significa entonces que la presión que está presente en el fondo de mercurio, ¿verdad?, es de 5.440 pascales. Entonces, de esa forma vamos a determinar la altura. Bien, entonces, si vemos por aquí, vamos a ver, ¿verdad?, la presión en A, ¿cierto?, será equivalente, en este caso, a la densidad del líquido, que bueno, el líquido es mercurio, ¿no? Entonces sería igual a la densidad del líquido, que en este caso es mercurio, ¿verdad?, por la gravedad y por la altura H, ¿cierto?, que es justamente la que vamos a calcular. Bien, reemplazando, ¿no?, la presión en A es 5.440 y eso debe ser equivalente a la densidad del mercurio, ¿no? Y bueno, si buscamos un poquito por internet, la densidad de mercurio es aproximadamente, ¿cierto?, es 13,53 gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Y multiplicándolo por 1000 sería 13.530 kilogramos por metro cúbico. 13.530
por la gravedad, que es 10, por la altura que debo de reconocer, ¿no? Entonces, la altura es justo lo que voy a calcular. Bueno, dividimos entre 10, me simplifican. Dividimos entre 10, bueno, tendría 54,4, pero bueno, mejor, ¿verdad? Tenemos que la altura es 544 y esto dividimos, ¿no? Dividimos entre 13.530, ¿cierto? Entre 13.530 y eso correspondería a la altura en metros, ¿no? Por lo tanto, si dividimos 544 entre 13.530, obtenemos 0,04 aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, la altura es aproximadamente 0,04 metros, que equivale, ¿cierto? 0,04 metros equivale a 4 centímetros. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Bien, veamos entonces la número 8, ¿no? Bien, tenemos otra prensa hidráulica y debemos de recordar, ¿no? A un mismo nivel, ¿verdad? Las presiones son las mismas, entonces aquí vamos a llamar A y aquí B. Como están en un mismo nivel, ¿cierto? De alguna forma están en un mismo nivel, entonces vamos a colocar por aquí. Como están de alguna forma en un mismo nivel, ¿cierto? Lo que hacemos es decir lo siguiente: la presión en A será equivalente a la presión en B. Muy bien. Y recordemos, ¿no? La presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces vamos a leer el problema, ¿no? Para ver qué fuerza se está aplicando, ¿no? Bueno, en A dice que se está aplicando una fuerza de 40 newton, ¿ok? Entonces sería fuerza 40 newton, bueno, lo dejo como 40, dividido de el área, ¿no? Entonces, si leemos el problema, dice que los pistones, su masa es despreciable, o sea, como que no interviene la masa, ¿verdad? Y sus áreas están en relación de 1 a 20. Ah, ok. Eso significa que en el punto A, el área, vamos a llamarlo superficie S, ¿no? De alguna forma vamos a llamarlo superficie S, ¿okay? El área de este pistón, vamos a llamarlo superficie S, y el área, ¿verdad? del pistón que está en el punto B es 20 veces, ¿no? Porque la relación es de 1 a 20. O sea que si el área en A es S, aquí será 20 veces S, ¿no? Muy bien. Entonces, la presión en B será igual, ¿verdad? A la fuerza. Bueno, en este caso, como hay un bloque encima, ¿cierto? El bloque va a tener su peso, ¿no? Entonces vamos a llamarle al peso W. Entonces, a W, que es el peso del bloque, sobre, ¿verdad? El área, ¿no? Entonces, el área es 20 veces S, ¿no? Entonces sería 20 veces S. Muy bien. Bueno, si tenemos dos equivalencias que son fracciones, lo más recomendable es multiplicar en aspa, ¿no? Entonces, 40 por 20S sería 4 por 2, 800. 4 por 2, 8. 40 por 20, 800. 800S, ¿cierto? Y W por S, bueno, sería S por W. Muy bien. Y bueno, podemos dividir S con S, ¿no? S con S se simplifican y me quedaría que el peso es 800 newton, ¿no? Muy bien, eso significa, ¿verdad? Que el peso del bloque, de este bloque de aquí, es de 800 newton, porque es la fuerza que se está ejerciendo, o que está soportando, mejor dicho, ¿no? La fuerza de 40 está soportando un peso de 800 newton. Entonces, ¿qué nos piden calcular? Eso no he leído, a ver qué dice. Calcular la masa del bloque. Ah, ok. Entonces, si el bloque tiene un peso de 800, eso significa que su masa, ¿cierto? Su masa es de 80, ¿no? La masa es 80 kilogramos, ¿no? Dividimos entre 10, ¿no? Muy bien, entonces sería 80 kilogramos. La clave